Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Manuel. Bueno, la crisis eléctrica. Tremendo ahorita para todos nosotros. La electricidad es el producto de una larga cadena de descubrimientos que, de acuerdo con las referencias históricas disponibles, se inició en la antigua Grecia, siglos antes del nacimiento de Cristo. Pero el uso de la electricidad, tal y como lo conocemos hoy en día, data de 1800, cuando el físico italiano Alejandro Volta inventó la pila o batería de corriente continua. Sin embargo, no se podría decir que Volta es el inventor de la electricidad. Pero el invento de Volta provocó una gran conmoción científica, ya que era la primera vez que se podía producir una corriente continua en forma sencilla y eficaz. Por esta razón se le considera como el descubridor de la corriente que usamos, pero que fue descubierta casi un siglo después, en 1880. Una de las primeras centrales hidroeléctricas diseñadas en el mundo se comenzó a instalar en Niágara, en Canadá, en 1886 y se terminó 10 años más tarde, 1896, con una capacidad de 200 megavatios. Pero hay un hecho importante para la historia de Venezuela, y es que en agosto de 1897 el venezolano Ricardo Zuluaga puso a funcionar una pequeña central eléctrica, El Encantado, sobre el río Guaire, constituyéndose en la segunda planta hidroeléctrica en Latinoamérica y una de las primeras en el mundo. En la central hidroeléctrica se utiliza el recurso hidráulico para la generación de energía. Es el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos que aprovechaban las corrientes de los ríos para mover una rueda. Estas centrales aprovechan la energía potencial que posee la masa de agua de cauce natural en virtud de un desnivel conocido como salto geodésico. El agua en su caída entre dos niveles del cauce pasa por una turbina hidráulica que transmite fuerza a un generador que la transforma en energía eléctrica. Este siglo XXI comienza con unos primeros 8 años en los cuales la oferta eléctrica fue superior a la demanda eléctrica. En el año 2008 oferta y demanda se hacen iguales y de allí en adelante hay déficit eléctrico, es decir, es mayor la demanda que la oferta. La oferta en Venezuela es hidroeléctrica en los desarrollos del Bajo Caroní, valga decir Guri, Caruachi y Macagua, desarrollos iniciados en el siglo pasado, los años 60, y pensados en los años 50, junto con toda la construcción de las industrias de hierro, acero y aluminio en Guayana. El gobierno, y es nuestra tesis, con intencionalidad fue asfixiando la demanda, valga decir, los usuarios residenciales calificados de derrochadores. Las industrias de Guayana en 2010 fueron prácticamente cerradas. Los comercios y las industrias de manufactura, Maracay, Valencia, Barquisimeto, van registrando cierres. Entonces, mientras por una parte la demanda industrial y de manufactura decrece, la residencial crece. Y esto nos va configurando una estructura de mercado muy parecida a la que hoy existe en La Habana luego de 50 años. Valga decir, usted tiene luz para sobrevivir, pero no para trabajar. No hay electricidad para producir bienes a partir de bienes. Esto ha sido la situación en los 15, 16 primeros años de este siglo. El futuro va a ser aún peor que lo que estamos hoy viendo, es decir, un futuro en el cual la antiplanificación o la planificación improvisada va a continuar haciendo estragos, un futuro en el cual la gestión de la clase política que en funciones de gobierno no va a ser mejor que como es en el pasado y como lo es hoy, a menos que hubiera un cambio político. Todas las hidroeléctricas en Venezuela tienen una gran demanda de energía debido a que producen el 70% de la que se consume en el país y han sido construidas con atención a las más modernas recomendaciones en la materia. La principal hidroeléctrica del país es la Simón Bolívar, comúnmente llamada como represa del Guri, ubicada en la desembocadura del río Orinoco y en el estado Bolívar, y que tiene como capacidad para 10 millones de kilovatios hora, siendo la tercera hidroeléctrica del mundo. La primera es la central Tres Gargantas de China y la segunda la de Itaipú, entre Brasil y Paraguay. La construcción se inició en 1963 al final del gobierno de Rómulo Betancourt.
La primera etapa se concluyó en 1978 y la segunda en 1986. Vale la pena profundizar sobre el problema eléctrico del país y enseguida conversaremos con el ex gerente general del Sistema Interconectado de Energía, el ingeniero Miguel Lara.